La mirada de la noche. José María Latorre. Capítulo 2. Una tumba vacía. Tardé casi 13 años en regresar a Bedford, y cuando lo hice descubrí que mi padre había tenido razón al decir que era un pueblo sin futuro. Durante ese tiempo la población había reducido a menos de la mitad. Unos habían fallecido y la mayor parte se había marchado, entre ellos, según me enteré, los que fueron mis amigos de la infancia, que ahora me parecía lejana, como si hubiera transcurrido un mundo remoto. Mi regreso no fue voluntario, sino fruto de la curiosidad y el azar. Acababa de cumplir 22 años la semana anterior y había salido de Londres con mi título de licenciado en Filología Italiana bajo el brazo, con el objetivo de dirigirme por tren a Stamford, población situada a unos 150 millas al norte de Bedford. A través de un amigo de mi padre había aceptado, más por capricho que por necesidad, el trabajo de impartir clases de literatura clásica e historia del arte a los dos hijos de un aristócrata llamado Mills. Él acababa de enviudar y era miembro del Parlamento desde hacía más de 10 años y propietario de una hermosa casa de campo del siglo XIX en la citada Stamford. Después del intenso año de estudios y del ambiente de Oxford, me atraía la idea de pasar una temporada en un lugar pequeño, vivir en una casa de campo y hacerme cargo de las clases de 2 niños, lo cual en principio me parecía una tarea fácil y poco laboriosa. Por otra parte, el trabajo estaba bien pagado y se trataría de una breve estancia, ya que el contrato me hacía volver antes de Navidad, antes del final de año, y vencía a primeros de junio, es decir, me comprometía por poco más de 5 meses. Mi proyecto consistía en pasar en Stamford lo que restaba de invierno y primavera, y marcharme en verano a Italia para profundizar en el estudio del Renacimiento con objetivo de preparar mi tesis doctoral y afrontar en serio mi futuro profesional a la llegada del otoño. Lo que tal vez influyó más en mí para aceptar aquel trabajo fue el hecho de poder recuperar, aunque fuese por poco tiempo, la vida lejos de la gran ciudad, una especie de llamada de la tierra. Cuando me enteré de que el tren pasaba por Bedford, sentí como algo se movía dentro de mí. En principio no tenía intención de interrumpir el viaje, pero al ver el estado de abandono de la encontrada estación, salí del compartimento y bajé del tren. Estaba oscureciendo, no se veía ninguna luz aparte de la suministrada por la bombilla del despacho del jefe de estación, y al ver que no bajaba ningún otro pasajero, me asaltó la idea de que el tren se había detenido allí para tentarme. Solo me resultó familiar el sonido del viento. A pesar de la oscuridad, me di cuenta de que el cartel con el nombre del pueblo casi había desaparecido debajo de una caja de polvo. Y la única persona que encontré fue el jefe de estación, Hawkins, quien abrió los ojos con sorpresa cuando me identifiqué al acercarme a él. «De manera que eres el pequeño Brandon», dijo sorprendido. «No te habría reconocido entre un grupo. Pero ¿qué digo? Si no eres más que un niño cuando te vi por última vez». «¿Y tus padres?» «Están perfectamente», dije sonriendo. Habíamos entrado en su despacho tan deteriorado como la estación, y me ofreció un trago de whisky que rechacé. «Disculpa mi curiosidad, pero pocos viajeros paran aquí». «En realidad ninguno. A veces pienso que la compañía mantiene esta estación por lástima, aunque sé que no es así. La gente con dinero no piensa en los pobres. Hace unos días recibí una carta en la que me advertían de que me quedan 2 o 3 meses de trabajo. ¿Has venido para comprobar cómo sigue el pueblo?» «Sí y no». Me pareció mal confesarle que no tenía intención de bajar, y lo había hecho movido por el impulso. «Voy de camino hacia Stamford, y he pensado que estaría bien hacer noche aquí. Los recuerdos, ya sabe. No vas a conocer Bedford, y no porque haya cambiado. Ahora es un pueblo casi fantasma. Vamos quedando pocos. ¿Tienes alojamiento?» No se me ocurrió telefonear. «Mal hecho», dijo, y repitió, «mal hecho. Cuando vivíais aquí había 3 hostales, y ahora solo queda uno, pero está siempre cerrado. La señora Parkinson lo mantiene porque vive en él, y cobra una pensión de viudedad gracias a la cual puede ir tirando, pero ya no paga impuestos por el negocio. Dice que ningún inspector se atrevería a multarla. Espera, voy a telefonear, para que te abra la puerta. No suele hacerlo, tiene miedo». «¿Miedo?» Hawkins apartó la mirada para responder. «Hace tiempo ocurrieron cosas, pero ya pasó. Ahora todo está tranquilo. También habían ocurrido cosas cuando yo vivía allí. Mientras esperaba que Hawkins marcara el número de la señora Parkinson y hablara con ella, no pude menos de pensar en los sucesos
que habían rodeado la muerte de mi abuelo. A pesar de que mis padres y yo no habíamos vuelto a hablar de ese tema, como si hubiéramos sellado un pacto de silencio, seguía siendo el recuerdo más vivo e incluso de mi infancia. Aún recuerdo los párpados y los movimientos dentro del féretro, y la escena que vi y que fui testigo en el cementerio, las apariciones nocturnas del hombre de rostro cadavérico y las palabras de mi amigo Basil. Vimos a tu abuelo cerca del cementerio. Iba andando por un lado del camino entre los árboles. Desde aquel día había pensado muchas veces en eso, sin entenderlo. Al colgar el teléfono, Hawkins dijo que la viuda Parkinson se alegraba de volver a verme y que me alquilaría con gusto una habitación, aunque fuera por una sola noche. Supongo que te acordarás de dónde está el hostal. Sigue en el mismo sitio, dijo Hawkins sonriendo. Las cosas de la infancia no se olvidan nunca, repuse, y que creo que jamás había hablado tan en serio. Permíteme un consejo, Brandon, aunque tienes edad suficiente para no aceptar consejos de nadie, añadió sirviéndose otro whisky. Pasea por el pueblo, recuerda tu niñez, pero no vayas al cementerio ni preguntes a nadie por el pasado. Es mejor no removerlo. Lo que sucedió está olvidado. ¿A qué te refieres? No comprendo. Disfruta de las pocas horas que vas a permanecer entre nosotros, pero no olvides que el tiempo ha pasado y estás viviendo hoy, insistió. Será mejor que no vayas al cementerio. Deja reposar a los muertos. Muchos no tienen a nadie que rece por ellos. Me gustaría hacer una visita a la tumba de mi abuelo. Hace más de 12 años que no la he visto, dije con firmeza. Hawkins no contestó. Se limitó a servirse un tercer whisky, encender su pipa y hurgar entre el desorden de papeles que tenía encima de la mesa. Su silencio me desconcertó, mas no quise insistir. Buenas noches, Hawkins. Nos vemos mañana. Cogeré el tren a las 11. Eso espero, dijo al despedirse. El camino era oscuro y solitario, y no se divisaban luces que advirtiera de la existencia del pueblo. Me arrepentí de no haber pedido desde la estación un coche para que pasara a recogerme, pero afortunadamente la distancia no era excesiva. No olía tan mal como en mi recuerdo, y el viento pasaba entre los árboles arrancando de ellos una música que me resultaba familiar, como las viejas canciones de la infancia, pero como ellas provocaba también cierto desasosiego. La densa oscuridad que la falta de la luz de la luna había puesto sobre la tierra me impedía reconocer los lugares por los que estaba pasando, si bien me parecía verlos con la linterna de la memoria, y eso hacía que me sintiera emocionado. Sin embargo, mi llegada no pudo ser más decepcionante. Eran muchas las casas que parecían abandonadas. Apenas había luces en algunas ventanas. Las calles habían quedado a merced del viento, que se paseaba libremente por ellas porteando ventanas y haciendo gemir los tejados. El hotel de la viuda Parkinson estaba situado más o menos en el centro del pueblo, entre dos casas que tenían el aspecto de hallarse vacías. Cuando llamé a la puerta, respondió la voz de la anciana. ¿Brandon? Sí, soy yo, señora Parkinson. Me identifiqué. Oí descorrer el cerrojo y me encontré frente a ella. Había alcanzado tal edad que su rostro, su aspecto en general, apenas había variado desde el día que me marché de Bedford. Podía tener tanto 90 como 100 años. No me pareció diferente a como la recordaba. Me besó en las mejillas con sus labios fríos, como la noche, y manifestó su alegría por verme, dejando caer unas lágrimas que resbalaron por su rostro surcando de arrugas. Por Dios, Brandon, eres un hombre, un buen mozo, comentó. Pero entra, debes de estar cansado del viaje. Hablaba como si todavía viviera en el pasado. Te he preparado una habitación en el primer piso. Siempre ha sido mi preferido. Lo reservaba para los buenos clientes. En realidad podrías haber elegido. Supongo que Hawkins te habrá dicho que el pueblo no es ni la sombra de lo que fue. Nadie viene aquí. Mi hostal solo lo es de nombre. Lo lamento, señora Parkinson. Y le pido que me disculpe por causarle tantas molestias. Le estoy muy agradecido. Si hubiera sabido que iba a venir, le hubiera telefoneado o escrito. Tal vez le he hecho levantarse de la cama. Tonterías. No es ninguna molestia, al contrario. En cuanto al pueblo, la vida depara muchas sorpresas. Cuando me instalé aquí con mi marido, no habría podido pensar que acabaría así. Se empeñó en subir conmigo, agarrándose al pasamanos y apoyándose en mi hombro. La falta de calefacción se hacía notar en la estancia, de extrema sencillez y amueblada con lo imprescindible. Pero hacía tanto frío en la calle que, a pesar de eso,
Los cristales estaban empañados. ¿Hay algún bar donde se pueda cenar?, le pregunté. Quedan 2 bares en Bedford, el de Colin y el de Patrick. Supongo que te debes de acordar de ellos. Pero no te recomiendo que vayas, son sucios. Si quieres, te prepararé algo yo misma. Ni pensarlo. No pretendo darle más trabajo. Además me apetece pasear por el pueblo. Debo marcharme en el tren de la mañana y quiero aprovechar el tiempo. Ten cuidado con lo que comes. Sé que no son escrupulosos a la hora de la compra, me advirtió. Sonreí para tranquilizarla. Lo tendré. Por cierto, señora Parkinson, ¿continúa viviendo en Bedford aquel Wallstein? En el pueblo no hay ningún Wallstein, respondió. Me pareció que quería añadir algo más, pero se calló tras entregarme las llaves de la habitación y de la puerta de la calle. Le ayudé a bajar las escaleras y salí agradeciéndole de nuevo su amabilidad. Había luz en la que un día fuera a mi casa. Ir allí fue mi primer objetivo apenas me vi fuera del hostal. Estuve tentado de llamar y darme a conocer para pedir a los nuevos ocupantes que me permitieran verla, pero lo pensé mejor y al fin desistí. En cambio sí que miré con nostalgia el jardín, escenario de tantos juegos y lecturas, y me asaltó el recuerdo del individuo del rostro cadavérico al que había visto en 2 noches similares, surgiendo de entre las sombras como una aparición y asomado a la ventana con el fondo del silbido del viento. Tantos años después seguía produciéndome una inmensa inquietud. Ahora el jardín estaba desierto. Apenas me crucé con un par de personas por la calle. Encontré abierto el bar de Colin. Solo había un cliente, que me miró de arriba abajo y siguió observándome con insistencia, apartando su atención del televisor. Cuando me quité el abrigo y me senté a una mesa, su rostro me resultó desconocido. Colin había envejecido tanto que casi no lo reconocí. El escaso cabello que le quedaba en la cabeza era completamente blanco, y su rostro empezaba a parecerse por las arrugas al de la viuda Parkinson. Le pedí que me preparara un bistec con patatas y una jarra de cerveza, y al ver un teléfono en una esquina del mostrador me levanté para llamar a casa de los Mr. Mills, en Stamford, con objetivo de advertirles de mi retraso hasta el día siguiente. Cuando Colin volvió con el plato, le pregunté si me reconocía. Al oír mi nombre pareció sorprenderse. ¿Brandon? Sí, Brandon Davis. Creía que no volveríais nunca al pueblo. ¿Has venido con tus padres? ¿Vas a quedarte mucho tiempo? Quiso saber. No, estoy de paso. Me hizo varias preguntas insustanciales y se retiró detrás del mostrador. Aparentemente seguía el programa de la televisión, igual que el otro cliente del bar, fumando un cigarrillo y con la mano derecha apoyada en la mejilla. Pero de vez en cuando se volvía a mirarme de reojo y encendía un cigarrillo con otro, como si estuviera nervioso. Esperó a que hubiera terminado de cenar para sentarse a mi lado, después de pedirme permiso. La verdad es que todos pensábamos que no querríais venir nunca más a Bedford, después de lo de tu abuelo. Hicimos la promesa de no contaros nada porque es mejor así, pero sabes que siempre hay alguien que se va de la lengua, y pensé que quizás estaríais al tanto de lo sucedido. Por eso me ha extrañado verte por el pueblo. ¿Ves? Ahora he hablado demasiado y ya no tengo más remedio que seguir. Un nudo de angustia se instaló en mi pecho y en mi garganta, a la vez que empezaba a sospechar lo que proponía decirme. Mi abuelo murió y nos marchamos del pueblo pocos días después. ¿No lo recuerda? Dije. Colin Wadley miró al cliente y a la puerta y bajó la voz como si quisiera que aquel no lo escuchara. Tu abuelo apareció, Brandon. La gente del pueblo lo vio después de vuestra marcha. Hubo 3 muertes, 3 vecinos desangrados, un hombre y 2 mujeres, y le atribuyeron la culpa. Una tarde, antes del anochecer, abrieron su tumba y lo encontraron dentro del féretro, tan caliente como si estuviera vivo, y sin señal alguna de descomposición. Me disgusta ser duro, pero no puedo callar ahora que has venido. No se puede vivir tantos años guardando un secreto que te come por dentro. Si bien no participé en ello, decían que salía de la tumba y bebía sangre. Atravesaron su corazón con el palo, le cortaron la cabeza y quemaron el cuerpo. Dispersaron las cenizas por los pantanos, concluyó con brusquedad. Yo notaba las manos frías, aunque empapadas de sudor, y el corazón me latía aceleradamente. Lo que me había contado Colin se aproximaba mucho a mis sospechas, pero no podía reconocerlo en voz alta. Es imposible. El abuelo estaba muerto.
¿Cómo iba a salir de la tumba? Y aun admitiendo que siguiera vivo, que es mucho admitir, ¿por qué el doctor Carrington firmó su defunción? Y es un gran profesional. No podría haberse quitado de encima la tierra que le cubría. Traté de recurrir a la lógica. Tuvo ayuda. Fue su seca respuesta. Wolstein, dijo. Colin asintió. La tierra de la tumba parecía siempre removida por las mañanas. Un vecino dejó una señal clavada en ella por la tarde en busca de pruebas y al día siguiente la encontró encima de otra tumba. Ese Wolstein y su criado desaparecieron después de lo sucedido con tu abuelo. Ahora la casa vieja y la tumba están vacías. Me levanté sin pedir café, contrariando mi primera intención. Colin, le dije, no he venido a Bedford para oír patrañas. No suceden cosas como la que me estás contando. Chico, te doy mi palabra de que no he mentido. No tienes más que ir al cementerio y verás vacía la tumba de tu abuelo. Y si aún así te queda alguna duda, pregunta a cualquiera que veas por la calle, si es que ves a alguien. Hablaré con el doctor Carrington, dije desde la puerta. El otro cliente del bar había dejado de prestar atención al televisor y me miraba sin disimulo. El doctor murió hace 6 años, pero todavía quedan otros testigos. Si quieres, puedo darte sus nombres. Salí sin despedirme, porque no quería que percibiera mi turbación, y cerré de golpe la puerta. En pocos minutos todos los fantasmas del pasado habían vuelto a congregarse a mi alrededor para atormentarme y hacerme recordar las alucinantes noches que había vivido durante mis últimos días en el pueblo. Algo en mi interior me decía que Colin Waldley no me había engañado. Me froté los ojos. Junto a mí el viento hacía vibrar los cristales de la ventana de una casa abandonada. La luna seguía sin aparecer, oculta detrás de los nubarrones. El jefe de estación me había pedido que no fuera al cementerio, sin duda para que no descubriera vacía la tumba de mi abuelo, pero no contaba con que una persona del pueblo le iba a faltar tiempo para comunicarme cosas que él no quería que yo supiera. Era inevitable. Hawkins, a pesar de su avanzada edad, conocía poco la naturaleza humana. Me pregunté si lo que me había dicho Colin tendría relación con el miedo de la vida Parkinson. A mí también faltó tiempo para dirigirme al cementerio. Para ello tuve que volver a pasar cerca de mi antigua casa, por cuyas ventanas iluminadas no se veía el interior en unos casos porque las cortinas estaban echadas, en otros porque los cristales estaban empañados. No obstante, por las sombras que se dibujaban detrás de las cortinas se advertía cierto movimiento. Así pues, atravesé otra vez el oscuro camino flanqueado por espinos y enseguida divisé la tapia del cementerio y la puerta de verjas. Estaba abierta. De las demás tumbas y de los nichos se desprendía una sensación de abandono, la cual atribuí al hecho de que muchas familias se habían ido de Bedford en los últimos años, dejando atrás a sus difuntos, sin haber encargado a nadie el mantenimiento de las sepulturas. Había varios nichos con el cristal roto, porque el viento hacía portearse, y aunque no tenía que pasar forzosamente por allí, me desvié del sendero invadido por la hierba para observar de cerca el lugar donde había visto de pie al extraño individuo de la noche del entierro de mi abuelo. No quedaba ni rastro de hierbas secas. El terreno se había convertido en yermo. Tal vez, como había dicho Colin, la tumba estaba en efecto vacía. No existía ni la lápida de mármol, y la negrura del agujero parecía no tener fin. ¿Qué secretos habría encerrado aquel foso? Me estaba haciendo la pregunta cuando percibí un ruido procedente del fondo del agujero, que me provocó un escalofrío. Reaccioné mirando a mi alrededor, temeroso de ver otra vez la aterradora figura. Pero aparte de mí no había nadie más en el cementerio, al menos nadie que fuera visible. Sin embargo, volví a percibir el ruido en el fondo de la sepultura. Estaba tan impresionado por el relato de Colin que en ese momento no me había extrañado ver aparecer surgiendo de la fosa al individuo de rostro cadavérico, con su caminar ralentizado. Quise marcharme, pero mis piernas se negaban a obedecerme, y no sé si lo oí realmente o no, pero creí percibir el tañido de las campanas. No es probable que sonara, pero yo lo asociaba con la presencia de Wolstein en mi pasado, y creía haberlo oído. El camposanto seguía desierto. El ruido prosiguió dentro del agujero, y poco después una enorme rata se asomó por el borde de la tumba. Casi me alegro de verla, pese a la repugnancia que me inspiran esos animales. Estuvo mirándome unos segundos con sus ojos vivarachos, profirió un gruñido y emprendió la huida, escondiéndose por el agujero de otra sepultura. No podía hacer nada más allí, de pie, ante la tumba,
por lo que retrocedí en busca de la salida, observando con recelo la campana recortada, inmóvil, contra el cielo negro. Pensé que sería mejor no contárselo a mis padres para no alterar la tranquilidad de sus vidas. Ellos no vieron parpadear ni moverse al abuelo, así que ellos podían seguir creyendo que no había habido nada anómalo en su fallecimiento y en su inhumación, pero ahora estaba seguro de que el responsable de lo sucedido era Walstein, y de que éste no era otro que el individuo al que había visto en 2 ocasiones de difícil olvido. Quise asegurarme de que había desaparecido del pueblo, y de que la vieja casa estaba abandonada. Después de subirme las solapas del abrigo, me alejé del camposanto sin volver a mirar atrás. Había visto lo que me proponía ver, y nada me ataba a aquel lugar. Tuve dificultades para encontrar el caserón. No era un sitio en el que hubiera ido con frecuencia durante los años que residí en el pueblo, y el tiempo que me había transcurrido me impedía avanzar con seguridad, hasta el extremo de que más de una vez creí que iba a perderme. El primer camino que tomé no era el correcto, y me vi forzado a regresar al punto de partida, porque no me atreví a buscar atajos ni otro camino que comunicara con aquel. El viento se había hecho todavía más fuerte y hacía estremecer los árboles desnudos y los matorrales. Estaba viviendo la eterna confusión de la noche en un lugar que me resultaba casi desconocido. Vadeé un riachuelo seco que ni siquiera recordaba que estuviera allí, y cuando ya desesperaba de encontrar la casa, la vi aparecer de repente, protegida por una guardia de árboles raquíticos y secos. Parecía deshabitada, y no obstante había algo maligno en ella, como los templos desconsagrados. A través de la ventana de la planta baja, que tenía los cristales rotos, no se veía nada en el del interior. Para entrar solo tuve que empujar la puerta. Debía de hacer mucho tiempo que nadie entraba y salía, pues estaba hinchada por la humedad y chirrió estrepitosamente. Recibí en el rostro una desagradable vaharada de aire viciado. Si hubiera habido alguien en la casa, no habría necesitado más pruebas de la entrada de un intruso. Pero Colin había asegurado que Walstein ya no estaba en el pueblo. ¿Y si se equivocaba? Esperé al lado de la puerta sin cerrarla hasta que acostumbré los ojos a la oscuridad. No obstante, recurrí al encendedor para echar el primer vistazo. Estaba en una sala desprovista de muebles, a cuyo fondo nacía una escalera. Debajo de ella se advertía una puerta entreabierta. A la derecha había otras 2 puertas, estas cerradas, y al otro lado, frente a la puerta, una chimenea apagada, sucia de ceniza. Me sorprendió encontrar la ceniza caliente, como si hiciera poco que la chimenea hubiera sido utilizada. El descubrimiento me incitó a apostarme en un rincón, y esperé allí a que el encendedor se enfriara, para inspeccionar con él las estancias de la derecha. Las 2 estaban vacías, a excepción de unas ratas que huyeron al verme. Nunca había notado tanto la falta de vida en un lugar, aunque el detalle de la ceniza caliente parecía indicar lo contrario. Al final de la escalera encontré un pasillo con 4 puertas, tras las cuales había unas habitaciones, también vacías. Si Walstein había vivido allí, ¿dónde estaban los muebles? O quizá no los necesitaba. Resultaba difícil creer que aquel individuo hubiera encargado un traslado de mobiliario. Además, se habrían enterado en Bedford. Lo último que inspeccioné fue el sótano, al que se llegaba por una pequeña puerta de debajo de la escalera, y hedía igual que si hubiera en él un animal muerto. El único detalle que me llamó la atención fue el suelo de tierra, sin embaldosar. Estaba removido como si hubiese enterrado a alguien, o fuera lo que fuese lo que estuviera enterrado, hubiera intentado esforzarse por salir. Entonces recordé que Walstein tenía un criado, y me saltó la sospecha de que me hallaba ante su tumba. Me agaché para tocar la tierra, observado por una rata desde una esquina. Puede que si hubiera tenido una pala me hubiera dedicado a excavar, pero no era el caso, aunque la tierra removida ejercía cada vez mayor atracción sobre mí. No había nadie en la casa, ni oí otro ruido que el producido por el correteo de las ratas y por el insistente ulular del viento. Todo apunta a que Colin tenía razón al decir que Walstein había abandonado el pueblo. Sin embargo, no me sentía plenamente convencido. Lo avanzado de la hora, añadió al hecho de recordar que por la mañana debía proseguir el viaje a Stanford, me empujó a salir del caserón. Después de alejarme de él, todavía me volví para observarlo, inquieto por su aura maligna. Un ruido en la hojarasca, como si alguien estuviera merodeando por los alrededores de la casa, hizo que me detuviera para prestar atención. El sonido se repitió, mas no vi nada en la oscuridad.
Traté de tranquilizarme diciéndome a mí mismo que debía de haberlo provocado algún animal, pero aún así me alejé de allí rápidamente. Gracias a mi buen sentido de la orientación, conseguí encontrar el camino de vuelta sin tantos titubeos como a la ida. A veces me parecía oír detrás de mí chisquidos de ramas y nuevos crujidos de hojarasca, pero lo atribuí a mi estado nervioso. Y me sentí mucho mejor cuando llegué a la altura del cementerio, lo cual indicaba que me encontraba a un paso del pueblo. Desvié la mirada hacia la puerta de verjas. Estaba seguro de que había cerrado al salir y ahora estaba abierta. El viento la empujaba contra la pared, donde chocaba provocándome un chasquido metálico, y volví a recuperar el terreno perdido, para enseguida efectuar el mismo recorrido. ¿Sería posible que hubiera ido alguien más al cementerio? No parecía probable, pues pasaban de las 4 de la madrugada, y la curiosidad me incitó a espiar el camposanto. Habría estado dispuesto a jurar que vi sombras moviéndose al fondo, entre los nichos de un rincón, pero no quise acercarme a comprobarlo. Dejé la puerta cerrada y regresé a buen paso al pueblo, cuyas calles se hallaban desiertas, a excepción de algún perro vagabundo. Tampoco había alguna luz en mi antigua casa. Abrí el hostal procurando no hacer ruido para evitar despertar al señor Parrington y lancé un suspiro de alivio cuando cerré a mi espalda la puerta de mi habitación. Antes de acostarme me asomé a la ventana sin dar la luz, una costumbre que conservaba desde niño. El pueblo dormido parecía aún más desolado que a mi llegada, y agradecí mentalmente a mi padre que hubiese tomado la iniciativa de sacarnos de allí. Tuve un sueño inquieto, poblado por pesadillas que se mezclaban con todos los elementos que habían concluido en mi paseo nocturno, incluida la tumba abierta y los ojillos de las ratas, y me desperté con tiempo suficiente para tomar un buen desayuno y despedirme de la anciana que no hizo más que observarme. Anoche volviste muy tarde, Brandon. Sé que no es cosa mía, y líbreme Dios de reprocharte nada, pero me chocó, porque el pueblo no tiene mucho que ver. Lamento haberla despertado, me excusé, no era mi intención. No me despertaste, apenas duermo, y cada vez que logro cerrar los ojos me despierta cualquier ruido, incluso el ruido de una mosca. Puedo oír el papel cuando lo arrastra el viento por la calle. Me miró con ansiedad. ¿Fuiste al cementerio? Al ver que respondía afirmativamente, añadió: No debiste hacerlo. Seguro que el impertinente de Colin te contó cosas que no tendría que haberte contado. ¿Cómo sabe que estuve hablando con él? Oh, Brandon, no hay más que 2 bares en Bedford, y si estuviste allí, significa que hablaste con Colin. ¿Olvidas que conozco bien a la gente de este pueblo? Y sé que Colin Waldley tiene la lengua muy larga. Bien, ahora ya no hay remedio, pero por favor, no se lo digas a tus padres, les harías daño. Entonces, ¿es cierto? No sé cómo te lo contó Colin, pero los hechos sucedieron. Me tomé tiempo para responder, intentando tranquilizarla. No pensaba hacerlo. Me refiero a decírselo a mis padres. La señora Parkington me dio unas palmadas en la mano. Todo pasó. Es mejor olvidarlo. Estoy convencida de que no volveremos a ver nunca más a aquel Wolstein. La anciana no podía saber que estaba equivocada, por lo menos en lo que a mí se refería. Unas lágrimas cayeron de sus ojos mientras aseguraba que a causa de su edad era la última vez que nos íbamos a ver, y salió a la puerta para despedirse. A distancia le dije adiós con la mano, en parte entristecido y en parte satisfecho por marcharme de Bedford. En la estación preferí no decirle nada a Hawkins a propósito de mis descubrimientos. No quería pensar más en ello, y satisfecho de marcharme subí sin mirar atrás al tren, que debía llevarme a Stanford, el cual llegó a la hora señalada. Ignoraba que mi pesadilla estaba lejos de haber terminado. Al contrario, solo había vivido el principio. La mirada de la noche. José María Latorre.